oración. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado algunas situaciones tan difíciles o estamos en situaciones tan complejas que no sabemos si vamos a salir? Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando muchas veces hay una situación de enfermedad, hermano, y es complicado, y yo le entiendo a mi hermana Beatriz. Yo también para viajar tuve que ponerme una inyección, estoy haciendo fisio y todas esas cosas. Y a veces uno se plantea, voy a tener que tener esa enfermedad siempre, usted está bien, de repente viene y es horrible. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos el Dios de paz? Pero miren qué es lo que nos dice el Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se debían tras la mentira. Vamos al versículo 1 nomás, Mati. Pero el Señor nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Miren, muchas veces uno toma desafíos, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno quiere emprender cosas, por ahí capaz uno se pregunta, ¿podré yo hacer esto? O capaz podamos decir, ¿seré capaz yo de poder llegar hasta el final? Y qué interesante es eso. Mire, hermanos, yo me acuerdo cuando el Señor tocó mi vida, yo era muy joven, ¿verdad? Y el Señor puso muchos desafíos en mi vida. Yo era estudiante de medicina, pero en mi corazón Dios puso que tenía que servirle al Señor. En mi corazón Dios puso que más aún de lo que yo estudiaba y más aún de lo que tenía que hacer, tenía un compromiso con el Señor. Porque el Señor pagó un precio precioso por nuestra vida. Y yo sabía que yo tenía que hacer algo para Dios. No solamente me podía contentar quedarme sentado o poder venir a una reunión de jóvenes o poder compartir una reunión con los hermanos o ir a una reunión de oración. Sabía que tenía que hacer algo para el Señor. Y en esos desafíos uno empieza a ir viendo las cosas cómo empiezan a suceder, ¿verdad? Y me acuerdo que tomé un desafío, yo trabajaba con los jóvenes de poder ir con unos pastores y poder ir como copastor en una iglesia allá en Tucumán. La verdad que fue un desafío muy lindo poder trabajar y era un lugar muy complicado. Era un lugar donde había mucha delincuencia, había mucha droga. Fíjense, un lugar cerca que usted veía a las personas que caminaban así y estaban con la pistola así. Y yo decía, Señor, ¿a dónde me ha mandado? Yo no sé, yo le pedía, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y trabajamos con los hermanos y trabajamos varios años, 2, 3 años. Y Dios fue fiel en las cosas que hicimos. Pero las situaciones de la vida también o la circunstancia hace que después todo lo que habíamos hecho se empieza a dilatar, a reducir, y estamos terminando la reunión con los pastores porque no se había podido hacer esa obra. Y estábamos tristes. Y me acuerdo que esa reunión última que teníamos de ese lugar, habíamos trabajado prácticamente 3 años, ahí había estado yo. Estaba yo con los pastores y no había nadie más. Y la verdad que me puso muy triste, ¿verdad? Y me ponía a pensar esto, ¿seré capaz de poder continuar? Y después de una situación que pasa eso, capaz uno con respecto con la iglesia, uno dice, bueno, ya está, ¿verdad? Y me acuerdo que a la semana o a las 2 semanas me habla el pastor de la iglesia principal, me dice, Sandro, mira, habló conmigo y me dice, quiero que seas pastor de jóvenes. Dice, venía de una situación muy difícil y la verdad que no tenía ánimo para ser pastor de jóvenes. Y dije, bueno, voy a orar, voy a pedir el tiempo. Yo seguía con mis estudios porque yo era estudiante de medicina y trabajaba en la facultad también. Y le decía, bueno, Señor, bueno, deme una semana para poder responder, voy a orar y pedir al Señor. Y en ese tiempo estuve buscando, ¿no? Y se me vino otra vez esa, ¿podré yo capaz hacer esto? ¿O tendré yo la capacidad para poder terminar? Porque cuando está todo bien, todo muy bien, pero cuando pasan situaciones que no son tan fáciles, uno dice, esto es lo que yo necesito, ¿verdad? O capaz tengo que hacer otras cosas.
Porque muchas veces pasa eso en nuestra vida, hermano, y a mí también me pasó. Trabajamos con los jóvenes universitarios y muchos de los jóvenes habían sido líderes de jóvenes, habían sido pastores de jóvenes y ahora ya no estaban haciendo eso. Estaban siendo laicos capaz, ¿verdad? Pero también sentían esa necesidad y tomo ese desafío y le digo, bueno, sí, pastor, Dios habla a mi vida con unos pasajes y sabía en mi corazón que tenía que hacerlo. Y tomamos otro desafío, ¿verdad? ¿Podré yo hacer eso? Y así estuvimos y pudimos trabajar muy bien, Dios nos bendijo y después tuvimos otro desafío con mi esposa. Ir a un lugar que era ahí en barrio Echeverría, que la iglesia estaba destruida por muchas situaciones. Y nos tomamos ese desafío. ¿Quieren ir ustedes ahí? Y la verdad que nosotros estábamos bien en la iglesia porque éramos pastores de una iglesia grande. Y estábamos tranquilos. Compartíamos, teníamos nuestro tiempo, ya me conocían, también compartía la palabra, tenía un discipulado y la verdad que para mí estaba muy bien. Irme a otro lugar, empezar de cero, era muy difícil. Pero con mi esposa nos pusimos a orar, ¿verdad? Y tomamos ese desafío, que no fue nada fácil. Entonces, hermano, muchas veces uno se plantea y uno dice, ¿podré yo hacer esto? Tengo las herramientas, tengo el conocimiento, Dios quiere que yo haga esto, ¿verdad? Y son desafíos que pasan en nuestra vida. Y así luego nosotros también tuvimos el desafío de poder venir acá. Y ustedes saben, nosotros venimos en el 2020, pandemia, el superintendente, el pastor Alberto Croce, que es la persona que nos había traído, muere, y un montón de situaciones. Muchos de los hermanos que estaban en la iglesia ya no estaban más y se fueron. Entonces uno dice, ¿podré yo hacer esto? Y hermano, eso es lo que Dios nos va a hablar en nuestra vida. Muchas veces uno puede plantear esas situaciones. ¿Estaré yo capacitado? ¿Podré yo poder continuar? Y ahora estamos, ¿verdad? Y si estoy acá por la misericordia de Dios. ¿Y por qué les comparto eso, hermano? Cuando estuve ahí en Buenos Aires, le doy gracias al Señor, fue un hermoso fue un lindo tiempo, fue un hermoso tiempo. Y cuando tuve el tiempo de la ordenación, estaba el superintendente general, el doctor Scott Daniel, y en mi cabeza vino todos estos años, lo que yo pasé, lo que viví. Y cómo Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Así que yo lo animo a que usted pueda seguir. Capaz usted me dice, pastor, yo no voy a ser un pastor. Yo no voy a ser un evangelista, yo no voy a ser un misionero, yo no voy a ser una persona. Perfecto. Pero en el lugar donde nosotros estamos podemos hacer muchas cosas. Pero qué importante que podamos tomar el desafío, ¿podré yo hacer esto? Y muchas veces pasa en nuestra vida. Nos pasa directamente como jóvenes también, ¿verdad? Cuando uno quiere emprender una carrera. Yo la carrera siempre quise estudiar medicina y estuve ahí. Me costó un poco porque ya había un tiempo que mis padres no me podían bancar y tenía que trabajar y tenía que estudiar. Y también servía en la iglesia. Pero pude terminarlo. Qué bueno, hermano, que usted pueda hacerlo. Ahora, todas estas situaciones nos plantea, ¿verdad? Y muchas veces son desafíos que vamos a poder tomar. Usted capaz tiene un matrimonio y dice, bueno, seré un buen esposo, seré una buena esposa. Y de repente en el matrimonio usted ve varias situaciones que empiezan a pasar. Capaz conflicto, a veces separación. Y la pregunta será, ¿seré yo capaz de poder terminar esto, verdad? O capaz tiene un emprendimiento que tiene que empezar. Un trabajo, algo distinto, que no conoce, que es nuevo para usted. Y dice, no sé si voy a poder. Bueno, lo voy a hacer. Ahora la pregunta es, ¿podré yo continuar? ¿Podré realizarlo? Y muchas veces nos vienen miedo, frustraciones, cosas, porque no sabemos. Había un pastor muy grande ya y que conocía mucho, y él me dijo a mí, me dio este consejo. Me dice, mira, si vos estás en un lugar fijo, no te vayas, me dice, porque va a ser muy difícil que consigas otro trabajo. Porque él me decía, la iglesia es como una empresa. Y muchas veces, no sé si usted ha escuchado eso. Y yo le dije, dentro de mi corazón, la iglesia no es una empresa, porque no es manejada por hombres, es manejada por Dios. Y si Dios nos pone un lugar, Él nos va a poner otro lugar. Y saben, yo pude experimentar eso por fe, hermano. Y lo pude ver. Y cambié de muchos trabajos. Me fui de un trabajo que ya estaba en planta permanente, tenía 16 años. Y uno diría, bueno, está loco, ¿verdad?
porque ahora soy monotributista. Pero ¿saben? No me arrepiento de lo que hice, porque sé que Dios tiene lo mejor para sus hijos. Pero ahora la pregunta es, ¿seré capaz de hacer esto? Y muchas veces va a pasar eso en nuestra vida. Usted capaz es un padre y los hijos crecen, ahora son adolescentes. Y tuve varios pacientes que me dicen, doctor, dice, no sé cómo voy a hacer con mi hijo porque no quieren saber nada. Y la pregunta es, ¿podré yo ser un buen padre para mi hijo? Capaz como chico sí, pero ahora como adolescente le podré enseñar, podré abrir mi corazón, le podré ayudar, ¿verdad? Qué difícil que son todas estas situaciones. Y saben, todas estas cosas pasan en nuestra vida. Por eso yo le puse al mensaje, ¿podré yo realizar esto? ¿Tendré yo la capacidad de poder hacer, de poder terminar esas cosas? Y así capaz hay muchas cosas que usted se ha planteado en la vida en poder hacer. Y usted dice, ¿podré yo hacerlo? ¿Verdad? Y muchas veces pasa eso en nuestra vida, hermano. Y si nosotros vemos, hay muchas situaciones y personas que pasaron situaciones de ese tipo, ¿verdad? Desafíos, en la cual decían, no, yo no soy capaz. Y tenemos ejemplos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Moisés, cuando Dios lo llama, le dice, Señor, si yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo no voy a llevar, no, yo no quiero saber nada. Pero Dios empieza a tocar su vida, ¿verdad? Hombres que capaz estaban ahí, estaban tranquilos capaz, no tenían que hacer nada, pero Dios los llama. Y qué importante, hermano, poder ver esos desafíos que nosotros podamos tomar, ¿verdad? Y muchas veces nos pasan cosas. O capaz Dios me hizo libre de muchas cosas, ¿verdad? Yo era una persona que, bueno, tomaba mis copitas, tomaba mi cervecita, ¿verdad? Y capaz Dios me hizo libre, pero paso por la esquina y veo, ¿verdad? Un bar, veo fiesta. Yo era fiestero, ¿verdad? Yo estaba full. Y ahora digo, ¿podré permanecer así? O total un ratito, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta. Entonces, uno se empieza a plantear esas situaciones. ¿Podré ser capaz de yo poder continuar? Y es difícil, ¿verdad? Y yo también me pongo como ejemplo. Yo le decía, yo tenía muchos amigos de una iglesia mormona y me decía, ahí viene el cristiano bailarín, ¿verdad? Porque total, teníamos las reuniones en las iglesias, había una estaca que era la iglesia principal, y total, ahí se oraba, no se fumaba, no se tomaba, y uno conocía chicos. Total, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces, qué importante es poder ver lo que Dios ve. Pero muchas veces nosotros vemos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, qué importante es poder ver lo que Dios ve a través de nuestra vida. Entonces, yo soy capaz de realizar esto. Y muchos de los que estamos acá, capaz tenemos proyectos. Nuestra hermana Sara decía, para el 2025 hay muchas cosas que capaz no hemos terminado o han quedado pendientes en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿yo podré terminar eso? ¿Tengo la capacidad de poder hacer? Y capaz es un trabajo, una relación familiar, una situación personal, un estudio, o un capaz, hasta en el ministerio. ¿Podré yo hacer esto? ¿Esto es para mí? Qué interesante, ¿verdad? Vamos allá al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, del versículo 20 al 21. Hebreos capítulo 13. Miren qué es lo que dice el versículo 20. Y el Dios de paz. Y quiero que se queden con esta palabra, ¿verdad? El Dios de paz. Qué interesante, hermanos, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión o cuando nosotros tenemos que enfrentar algo, poder tener paz. Porque tenemos el Dios de paz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hay un pacto, ¿sí? Cuando el Señor entregó su propia vida por usted y por mí, hubo un pacto, ¿verdad? En la cual si usted reconoce, ¿verdad? Entrega su vida al Señor, reconoce que usted estaba apartado de Dios y por lo tanto reconoce que Él es su Señor y su Salvador. Forma parte de ese pacto nuevo, ¿verdad? Y el Dios de paz, otra vez, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por qué un pacto eterno? Porque eso es para toda la vida. Cuando usted entrega su vida al Señor, pasa a ser, como yo les digo, ya no ser una criatura, es un hijo de Dios, y el Señor le da una promesa. La promesa es la vida eterna.
Dios le da una promesa a usted y a mí de una vida eterna. ¿Qué más sigue? Os haga aptos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto unos domingos que usted tiene que estar preparado? Usted tiene que capacitarse. Usted tiene que conocer lo que es la palabra de Dios, ¿sí? En toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Mira, acá ¿qué dice? ¿Para que hagas nuestra voluntad? No, ¿verdad? Para que hagas su voluntad. Y qué interesante, ¿verdad? Porque muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Yo a lo largo de la vida no solamente quería estudiar medicina, quería hacer otras cosas. Quería ser gastroenterólogo infantil, siempre quise hacerlo, era mi capacidad, me gustaba. Intenté en todos lugares, no se dio. Capaz que era mi voluntad, ¿sí? Pero qué importante es poder hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces hacemos nuestra propia voluntad. Para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros. Haciendo Él en vosotros, ¿sí? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque el Señor obra en nuestra vida, ¿sí? Y Él nos da a su Espíritu Santo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Miren, qué interesante, lo que es agradable. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos no es agradable a Dios. Pero el Señor nos dice que haga su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Qué más dice Mateo? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, acá hablan muchas cosas importantes, ¿sí? Pero vamos a ir de a poco. Qué importante, hermano, que usted, cuando tiene que enfrentar una situación, se acuerde de esto, pueda tener paz. Porque ahí dice el Dios de paz. Pero muchas veces cuando tenemos que enfrentar algo directamente, no estamos con paz, ¿verdad? Un desafío nuevo, un trabajo nuevo, no es que usted dice, bueno, voy tranquilo, no. Se pone nervioso, dice, ¿cómo será que empiezo, verdad? Capaz usted aprende a ser papá. Con el primer hijo no le va a pasar lo mismo con el segundo hijo, ¿verdad? Pero usted está aprendiendo. Entonces dice, ¿seré un buen padre? ¿No seré un buen padre? Algunas situaciones capaz en la familia, alguna situación en su matrimonio capaz, dice, ¿seré un buen esposo, verdad? Porque uno dice, bueno, listo, ya está, vivimos juntos, tenemos yo trabajo, mi trabajo y listo, pero no es así. Aparecen situaciones en el matrimonio y situaciones en la familia también, que conforme van creciendo empiezan a aparecer de diversas formas. Entonces uno dice, ¿tengo paz? ¿Verdad? O para emprender, o tengo un emprendimiento. Mire, hermano, hoy por hoy que las estafas están al orden del día. Usted quiere hacer algo, tenga mucho cuidado, porque las estafas están a full. Entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado antes de poder tomar. Entonces, usted no tiene paz, ¿verdad? Cuando hace algo nuevo, o cuando usted va a emprender algo nuevo que no lo hace, usted está así, listo, sí, tranquilo, no sé qué no va a pasar. Si es así, lo admiro, ¿no? Porque uno siempre se pone ansioso, humanamente, ¿verdad? Conocemos a Dios, pero usted, a emprender algo nuevo que usted no sabe, siempre hay algo, ¿verdad? Ve su jefe, ves que su jefe es pocas pulgas, ves que dice, bueno, usted había hecho un contrato que tenía que ir de lunes a viernes, su jefe dice, pero yo te voy a necesitar los sábados también, ¿verdad? Y a veces domingos también te vas a tener que venir, digo, ya empezamos mal ya. Y usted no es que está tranquilo. Entonces, todas estas situaciones nos van llevando a mí, ¿verdad? Pero ¿saben qué importante es lo que el Señor nos dice? Que nosotros tenemos que tener paz. Antes de enfrentar cualquier situación, usted recuerde que tiene el Dios de paz y que usted tiene que tener paz. El Señor nos dice, procura tener paz con Dios y con los hombres, pero usted tiene que tener paz algo de enfrentar cualquier situación. Vamos al Salmo 40, los primeros versículos. Y nuestra hermana Sara compartió el Salmo 20 también. Hay alguna relación. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado algunas situaciones tan difíciles o estamos en situaciones tan complejas que no sabemos si vamos a salir? De lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando muchas veces hay una situación de enfermedad, hermano, y es complicado, y yo le entiendo a mi hermana Beatriz. Yo también para viajar tuve que ponerme una inyección, estoy haciendo fisio y todas esas cosas.
Y a veces uno se plantea, voy a tener que tener esa enfermedad siempre, usted está bien, de repente viene y es horrible. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos el Dios de paz? Pero miren qué es lo que nos dice el Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se debían tras la mentira. Vamos al versículo 1 nomás, Mati. Pero el Señor nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, usted tiene que enfrentar algo nuevo, ¿verdad? Usted tiene que saber que Dios va a poner paz en su vida y que Dios va a estar ahí, Dios va a escuchar esa situación. Miren, cuando estaba el Señor Jesús, y hoy vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad?, de la Santa Cena, tenía que pagar ese sacrificio por usted y por mí. No es que el Señor Jesús dijo, bueno, listo, esto es fácil, listo. No. Se puso a orar y dispuso en su corazón, porque Él era hombre y era Dios. Señor, si es posible, pasa de mí esta situación, ¿verdad? Porque era la primera vez que Él se iba a apartar de su Padre. Ahora, imagínense cómo habrá estado Dios. Ah, sí, está mi hijo, está crucificándolo, bárbaro. No. Habrá sido muy doloroso también. Imagínense cuando a un hijo o a un pariente le pasa algo, cuando a su esposa le pasa algo, ¿usted no se pone mal? Imagínense. Porque el Señor Jesús sufrió o no sufrió. O Él no sufrió nada, porque Él es Dios y era hombre, pero estaba como hombre, ¿sufrió o no? ¿Recibió golpes? Sí. ¿Recibió maltrato? Sí. Usted imagínese, a veces estamos ahí y no podemos estar. Cuando usted quiere limpiar, imagínese en la crucifixión. Y hay un proceso, que podría hablar un proceso médico, de todos los traumatismos y hematomas y todo el proceso que pasó a Jesús en la crucifixión, que fue real. Él sufrió, claro que sí. Y yo compartí una vez con usted. Jesús en sus padecimientos, Él sufrió. Imagínense un Dios que vio a su Hijo en esa situación. Pero saben, Jesucristo con este sufrimiento venció a la propia muerte. Y Él luego resucitó. Ahora yo les pregunto, ¿ese mismo Dios que tiene ese poder, no tiene poder para revertir cualquier situación? ¿No tiene poder para que usted sea sanado? ¿No tiene poder para que usted pueda enfrentar las cosas de la mejor manera? Sí, es el mismo. Es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Miren qué interesante. Entonces el Señor tiene ese poder, tiene esa autoridad. Entonces, ¿cuánto más si pasó eso con Jesús? ¿Cuánto más con nosotros que somos sus hijos? Porque somos hijos de Dios, herederos con Él, ¿verdad? ¿Cuánto más que Él va a ver nuestro corazón y que Él va a poder ayudarnos en todas las situaciones que nosotros pasemos, hermanos? Muchas veces Dios nos usa. Yo le había compartido la otra vez que somos instrumentos, ¿verdad? Y el Señor dice, sean utensilios de honra y no de deshonra. Utensilios de oro, ¿verdad? Delante de Dios. Pero muchas veces usted puede recibir una noticia no muy buena con su salud y usted dice, tiene poco tiempo de vida. ¿Y ahora qué va a hacer? Y Dios también puede usar esa situación en su vida. Ahora, hay diversas circunstancias que a veces nos pone complicados, ¿verdad? ¿Podré yo soportar esta situación? ¿Podré yo avanzar esa situación? Pero el Señor es nuestro pastor. Él guarda de nosotros, ¿sí? Vamos a Salmo 23, muy conocido. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Usted tiene su pastor, que Él es Dios. Y nada me faltará. ¿Seguimos? En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mira qué interesante. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Seguimos? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y a veces estamos pasando situaciones muy complicadas, situaciones que no sabemos que vamos a poder enfrentar o cómo nos vamos a poder manejar. Pero Dios está ahí. Él guía tu vida. Él está contigo. Él te dio el Espíritu Santo de Dios para que puedas sobrellevar de la mejor manera. Entonces la pregunta es, ¿seré yo capaz? ¿Tengo la capacidad de poder hacer esto? ¿Seré yo capaz de poder enfrentar este trabajo? ¿Seré yo capaz de poder terminar mis estudios? ¿Seré yo capaz de poder ser un buen padre? ¿Seré yo capaz de poder ser un buen esposo? ¿Seré yo capaz de tener un buen matrimonio? ¿Seré capaz yo de poder ser un buen vecino? ¿Seré capaz yo de poder tener algún ministerio? ¿Seré capaz de poder servir bien a Dios? Qué interesante, ¿verdad? ¿Seré yo capaz de poder hacerlo? Y muchas veces, hermanos, pasan esas situaciones en nuestra vida. Pero ¿saben? No estamos solos. Dios está con nosotros. Y Dios pone el querer como el hacer también. Dios dispone tu corazón de poder hacer algo en el lugar donde vos estás. Pone el querer como el hacer. Pero Dios también nos da a cada uno, nos da instrumentos, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 11. Y Dios también nos da dones, hermanos. No es solamente que usted está ahí y dice, yo estoy capacitado, Dios te da un don. A través del Espíritu Santo, Dios te da un don. Y dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro es fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros, de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La pregunta es, ¿podré yo hacer esto? Y sabes, Dios pone paz primeramente en tu vida. Segundo, el Señor está contigo. Él te dio el Espíritu Santo. Y el Señor te capacita. Él pone dones en ti para vos que puedas desarrollarlo. Ahora esos dones tienen que desarrollarlo cada uno. Usted tiene que buscar cuál es su don. ¿Verdad, Señor? Ayúdame. ¿Qué don tengo? Total, yo soy bueno para enseñar, ¿verdad? Don de sabiduría. Yo tengo bueno para servir, el don de servicio. Dios ha puesto en su vida dones, hermano, para que usted pueda ponerlo de la mejor manera. Ahora, su vida necesita frutos también. Voy a enfrentar algo, usted tiene que tener frutos de lo que hizo. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, muy conocido también, con los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, seguimos, Mati, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vamos otra vez al versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. Y miren, no es casualidad que primero está amor, porque podríamos decir semánticamente, según castellano, porque está la primera palabra, ¿verdad? Muchas veces la primera palabra es la más importante, es amor. Y después viene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Seguimos, Mati, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Qué interesante, hermano. Dios ha puesto en su vida esos dones, pero usted tiene que desarrollar los frutos. Y eso tiene que ver con su vida. Miren, Dios es un Dios maravilloso y Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Porque fíjense, y el apóstol Pablo nos habla en la carta de Corintios con respecto a esto. Dios ha hecho un pacto. Dio a su Hijo por usted y por mí.
ese sacrificio maravilloso. Ahora, usted toma ese regalo de la salvación, usted toma eso en su vida. Ahora, ¿qué pasa? El Señor no es que se olvida de eso. Y usted puede conocer a Dios, pero usted se aparta de Dios. Hace lo malo. No quiere saber nada con Dios. Conoció a Dios. Dios hizo una obra en su vida. Tiene el Espíritu Santo de Dios, pero usted no quiere saber nada con Dios. Se aparta de Dios. Es lo que el apóstol Pablo dice, es un hombre carnal. Conoce a Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios, pero se aparta de Dios. El Señor dice, no contristemos al Espíritu Santo. Usted conoce a Dios. Pero saben, a pesar que usted se apartó de Dios, el Señor tiene un pacto con usted. El Señor hizo un pacto. Entregó a su propio Hijo. Y el Señor te da nos da una nueva oportunidad a través de la reconciliación. Dios puede reconciliarte. Vos te puedes reconciliar. No es que Dios dice, listo, perfecto, chao, no te conozco más. No. Porque Dios cumple sus pactos. Él entregó todo por usted, por la humanidad. Y a pesar que usted se aparte de Dios, Dios siempre le va a dar una nueva oportunidad a través de su amor. Qué interesante, ¿verdad? Dios nos ama, hermanos. Y qué importante que nosotros podamos tomar ese momento maravilloso. Porque muchas veces nosotros decimos, no, yo no voy a poder soportar esta situación, no la voy a poder sobrellevar. O de repente hay una situación en el matrimonio, ¿sabe qué es lo fácil? Me divorcio. Hoy por hoy nadie se quiere casar. Uno pregunta a las partes de los jóvenes, no se quieren casar. Hasta las mismas iglesias cristianas han disminuido los matrimonios. ¿Para qué? Total. Veo y cualquier cosa después veo cómo se dan, ¿no? Hoy usted pregunta a las personas, no se quieren casar. Porque no quiere ser un compromiso, ¿verdad? Entonces usted fíjese qué importante es que usted tenga ese compromiso con Dios. Dios no rompe ese compromiso. Pero usted capaz dice, bueno, no sé si voy a poder sobrellevarlo. O tiene un trabajo y bueno, si este no es un trabajo muy bueno para mí, yo voy a plantear la situación y si no veo, total, voy a otro y voy buscando otro y voy buscando otro y puedo ir viendo así diversos trabajos. Pero obviamente va a llegar un momento de su vida que usted ya es más grande, que ya no es tan fácil y que va a tener que tener una cierta estabilidad, ¿verdad? Pero sabe, usted tiene que enfrentar las cosas de la mejor manera. Nunca diga, luego, no, yo ya está, ya termino esta relación. Esta enfermedad, ya estoy enfermo, fui a los médicos, fui a todo, fui a, señor, qué sé yo, a doña Clotilda, no hay nadie Clotilda aquí, ¿verdad? Doña Clotilda para que me pase, me cure. Ya está. Así me voy a quedar y así voy a morir. Hermano, usted no se dé por vencido, porque usted es un hijo de un Dios. Usted tiene que seguir adelante. Dios es soberano y Él tiene autoridad y poder para sobrellevar cualquier situación. Es verdad, Dios dio, Dios quitó. Pero usted siempre pelea hasta el final. No se dé por vencido. Continúe, ¿verdad? Siga adelante. Hay una película que yo le había comentado, que era un poquito viejita, capaz algunos no son muy viejos, ¿no? Pero hay una película de Jean-Claude Van Damme que dice retroceder nunca, rendirse jamás, ¿verdad? Usted nunca tiene que retroceder. Usted nunca tiene que rendirse. No se rinda tan fácilmente. No, pastor, ya no va esta relación. Ore, busque. No soy un buen padre. Nunca voy a poder ser un buen padre. No importa. Siga adelante. Continúe. Dios te da paz. Dios te capacita. Dios te da dones. Vos tenés frutos. Podés llegar a hacer muchas cosas. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿podré yo hacer eso? Y el Señor te capacita. A lo largo de la vida vos vas a poder pasar muchas situaciones. Pero acordate que no estás solo y no estás sola. Dios está contigo. Y vas a poder sobrellevarlo de la mejor manera. Pero tienes que tener paz. Tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que seguir adelante. No tenés que contristar al Espíritu Santo. Él te capacita a través de los dones. Pon en uso tu don. Porque si los dones vos los guardas para usted, como que están guardaditos, ¿verdad? Para mí, eso, perfecto. Pero esos dones no son solamente para usted. Es para que usted los desarrolle.
para que los dé, para que otras personas puedan disfrutar de esos dones, para que la iglesia pueda disfrutar de esos dones. Por eso Dios lo dio. Y también el Señor le da los frutos. ¿Qué frutos tenemos? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero también tiene frutos personales. Hermano, Dios va preparando tu vida. Y a través de ti va a hacer muchas cosas. Pero sabe, usted no tiene que darse por vencido. Siga adelante, no se desanime. Porque muchas veces van a venir situaciones muy difíciles. Vienen oleajes, ¿verdad? Muchas veces. Yo les dije, uno ha pasado un montón de situaciones. Yo me ponía a plantear cuando estaba en ese tiempo que estamos en Buenos Aires, y ya corto, porque ya no quiero hablar mucho, estoy hablando mucho de mí, digamos. Y la gloria es para el Señor. Pero me ponía, no puedo dejar pasar todas estas cosas porque uno lo vivió y lo pasó. Y muchas veces a lo largo de la vida, uno quiso dejar muchas cosas. Yo me ponía a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dejado? No estaría, no los hubiera conocido, ¿verdad? No estaría aquí. Pero saben, Dios es un Dios maravilloso. Pero Dios nos da su amor y Dios nos da su dirección. Pero Dios nos da la libertad de poder elegir. Y saben, para que usted elija bien, como hemos leído, usted tiene que estar en el Espíritu de Dios. Usted tiene que estar escuchando a la voz de Dios a través de su Espíritu, del Espíritu que Dios le dio, el Espíritu Santo. Gloria a Dios si Dios le habla con una voz audible. Gloria a Dios si Dios le habla a través de su palabra. Gloria a Dios si le habla a través de una canción. Dios puede hablar de multiforma. No es que solamente va a decir, el Señor me dijo que, ¿no? Capaz con un silencio Dios te habla. Y te está diciendo, yo estoy contigo, siga adelante. Hermanos, qué importante que usted pueda alcanzar cualquier situación que usted emprenda. Y si capaz ha habido situaciones en las cuales no le han sido fáciles, y capaz ha querido renunciar, yo lo animo a que siga adelante. No renuncie. Miren, muchas veces, y lo hemos leído a través de la palabra de Dios, usted ya ha vencido a Satanás. Ya ha vencido a la propia muerte. Pero muchas veces hay oposición. ¿Por qué? Porque es una batalla. La guerra no, porque usted ya venció. El Señor Jesús ya venció al enemigo, no hay guerra. Pero sí hay batalla, porque a veces hay oposición. Porque ya está vencido Satanás. Entonces esa oposición va a venir muchas veces, en una situación familiar, en su cuerpo, en una situación personal, en un ser querido, en algo que usted está esperando, aparece una situación. Pero saben, tenemos un Dios poderoso. El Señor te capacita, el Señor está contigo, el Señor te dio su Santo Espíritu, el Señor te da los dones, el Señor te da sus frutos, los frutos del Espíritu. Y luego vos tenés que desarrollar los frutos, ¿verdad? Entonces, qué importante, hermano, que podamos usted disfrutar. Y con esto termino. Ustedes saben que hoy por hoy está muy de moda lo que es la IA, ¿verdad? ¿Saben qué es la IA, no? ¿Sí? ¿Qué es la IA? A ver, de acá varios ya saben, pero... La inteligencia artificial. Y no sé si saben, estuvimos viendo con mi esposa que en Corea, tuviste que hay de moda muchas series coreanas, todo eso. Bueno, en Corea han hecho un prototipo de un hospital con IA, en la cual no hay médicos, todos se manejan con IA. Entonces los pacientes a través de una notebook o de una tablet hacen sus consultas y a través de la IA le va a dar los tratamientos, ¿no? O pueden ir, y hay algunos robots también en forma de IA que van a tener un contacto. Pero nosotros sabemos, uno diría, entonces, porque dice que hay pocos personal de salud y piensan que en el 2030 va a haber menos. Entonces, al no haber médicos, no haber menos personal de salud, obviamente se ahorran con todo eso. La pregunta sería, lo que somos personas de salud, ¿qué nos espera? ¿Verdad? Pero fíjese, hay una cosa interesante. Usted va a ver, y esa IA es un programa, ¿verdad? Pero está en base a los procesos y datos que usted le dio. Todos los datos archivo. Pero hay una cosa que no puede tener la IA, que tiene que ver la experiencia. Porque yo puedo poner todos los datos, todos los libros, todas las cosas, pero hay cosas que tienen su impronta personal, que es suyo, que es su experiencia. Y eso no lo puede plasmar. Y no solamente eso, cuando usted está con un paciente, ¿sí? Hay un
contacto con ese paciente. Usted como ser humano. Y cuando lo revisa ese paciente hay un contacto físico con ese paciente. Y usted experimenta cosas distintas y puede entender a ese paciente. Y eso no lo puede hacer la IA. Qué interesante, ¿verdad? Podríamos plasmarlo eso a nuestra vida. Nosotros estamos en una situación intensiva, ¿verdad?, de salud. Y capaz nos dan alternativas. Y podemos ir a esta clínica donde el IA te va a dar la posta, porque obviamente tiene un margen de error muy pequeño, porque si tiene toda la información no se va a equivocar. Pero nunca va a tener el 100% de efectividad. No hay ningún procedimiento, ninguna inteligencia, nadie que pueda tener 100% de confiabilidad. Siempre hay un porcentaje de error. 0,5, 0,25, siempre hay un porcentaje. Pero ¿saben? Hay un cirujano que no tiene error. Y que cuando él empieza a entrar a su vida y a su corazón, empieza a operar. Y cuando lo opera de la mejor manera. Y él no puede equivocarse, porque no hay error. Y ese cirujano es Dios. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos disponer a nuestro corazón y digamos, Señor, necesitamos de ti, que tú empieces a operar nuestras vidas. Necesitamos que Dios empiece a operar nuestro corazón. Empezamos a veces con tantas cosas, pero necesitamos que Dios empiece a obrar en lo más profundo de nuestro ser. Y ahora sí termino, ese pastor ya me dice 2 veces, ya termina. Con algo que me bendijo y quiero bendecirlos también. Y lo voy a tomar del pastor Daniel. Y él compartió una palabra que yo había compartido con ustedes, la boda de Canaán, ¿se acuerda? La relación de Jesús con su mamá. Y si ustedes saben, y vemos el milagro que Dios había hecho. Pero ¿qué pasó? Que el Señor hizo ese milagro al final, ¿verdad? Y normalmente en una fiesta ponen la mejor bebida al principio y al final la peor. Pero ¿qué pasó con Jesús? Cuando hizo ese milagro, cuando la gente la probó, era la mejor. ¿Saben? Muchas veces el Señor va guardando lo mejor para ti y para mí. Al final. Cuando usted ni se imagina, cuando usted ni siquiera piensa, Dios tiene algo muy especial para usted. Dios siempre guarda lo mejor para sus hijos. Qué bueno, hermano, saber que Dios siempre guarda lo mejor para sus hijos. Y usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Si usted puede ponerse de pie, yo le invito, si no puede, donde usted está. Padre Santo, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy nos has hablado de que muchas veces no sabemos si vamos a poder enfrentar algunas situaciones. A veces capaz van a aparecer proyectos, desafíos, situaciones en nuestra vida que aparecen de imprevisto. Y no sabemos si tenemos la capacidad de poder hacerlo. Pero sabes, el Señor nos ha enseñado hoy que Él está con nosotros y que Él es nuestro Dios. Primeramente, Dios va a poner en ti paz. Vamos a emprender algo nuevo. Echamos fuera la ansiedad y Dios pone paz. El Señor te va a capacitar, te va a preparar en las cosas que vos haces. Y Dios te va a dar a su Espíritu Santo para que te enseñe,